Buenos días, bienvenido al servicio central de la Iglesia Bautista Gracia. Qué bendición que nos acompañes el día de hoy. Hace poco acabamos de escuchar en el libro de Habacuc una pregunta que tiene un mensaje, una respuesta corta, pero que es muy poderosa. ¿Cómo sobrevivirán los justos? Y la respuesta es por la fe. La fe en Cristo. Esa fe nos lleva a adorar verdaderamente su nombre. Esa fe nos dirige a alabar su persona. Y como iglesia deseamos que los afectos más profundos de nuestro ser sean únicamente llevados a la alabanza, gloria y honra de Cristo Jesús. Por la fe, nosotros creemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Te invitamos a que nos acompañes cantando en el servicio central. Alaba a Dios la creación, despierte el alba con el sol y lo hace recorrer su rumbo hasta el atardecer. La nieve es la obra del Señor, la tierra gira por su voz, las aves manda Él, también el llanto del bebé. Aleluya, cantemos todos al Señor.
Aleluya. Las proezas proclamemos del gran Rey de todo el Creador. Fue visto por la creación, el inmortal se encarnó y el plan del Padre abrió de redimir al pecador. Andaba aquí el segundo Adán, por su justicia y libertad de la vil maldición, su muerte nos da vida hoy. Aleluya, cantemos todos al Señor. Aleluya, las proezas proclamemos del gran Rey de todo el Creador. La espera hoy la creación, ansiando el reino del Señor. Las guerras de aquí, dolores son del porvenir. Un día un mundo nuevo habrá, y todo el cosmos cantará a una sola voz de su glorioso Rey Dios. Aleluya, cantemos todos al Señor. Aleluya, las proezas proclamemos del gran Rey de todo el Creador. Padre, dame tu provisión. Oye, Padre, mi
Hermanos, buenos días. Esta mañana la lectura bíblica se encuentra en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículos 5 al 20. Habacuc, capítulo 2, versículos 5 al 20. La escritura dice: Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmadero le responderá: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, de las ciudades, y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate, porque ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Continuamos en nuestra serie en el libro de Habacuc. El título de la serie es La soberanía de Dios en la historia del mundo. En los años 90, hace más de 20 años, cuando fui soltero, trabajaba por varios veranos en un campamento cristiano en el norte de Estados Unidos. Una gran parte del programa de los campamentos nuestros era el tema de la competencia. Siempre hubo dos equipos, azul versus rojo. Y parte de una manera en la cual nosotros buscábamos crear lealtad entre los camperos hacia el equipo, entusiasmo. Una de las cosas que usábamos era un tipo de barras, como refranes que juntos como equipo gritábamos ahí. Recuerdo que había unas piedras grandes y el líder del equipo se ponía encima de la piedra, ahí guiándoles en citar ciertas barras, animando al equipo. Como era un campamento cristiano, normalmente las barras tenían se dirigían hacia el entusiasmo del mismo equipo. La naturaleza humana, siendo lo que es, a veces caímos en la tentación de inventar barras o refranes que
en vez de animarnos a nosotros, más tenían la intención de burlar, de permitirnos burlarnos del otro equipo. A veces los directores del campamento tenían que confrontarnos con que no era, que a veces no éramos tan apropiados en ese sentido. Pero hay algo dentro del corazón humano, así en momentos de competencia, que el corazón humano quiere burlarse de otros. Si tú vas a un partido de fútbol, un estadio de fútbol, especialmente si vas para ver a dos equipos rivales jugando un partido importante, es normal que los fanáticos de un equipo lanzan cantos de burla o refranes de burla hacia los fanáticos del otro equipo. Ellos devuelvan el sentir, etc. Como cristianos, ¿sí? Sabemos que ese tipo de burla que no es algo apropiado para un cristiano. Podríamos aún pensar que Dios en ningún caso aprobaría ese tipo de burla, pero eso sería una conclusión incorrecta. ¿Recuerdas a Elías? Elías ahí en el monte, él contra los 450 profetas de Baal, y en una competencia en que la meta es que los dioses de cada uno, o los dioses de ellos, o Jehová Dios, el Dios de Elías, la competencia era entre cuáles de ellos puede hacer bajar fuego para quemar el sacrificio ahí. Y mientras toda la mañana los profetas de Baal intentan que sus dioses, que Baal haga descender fuego, toda la mañana Elías está burlándose de ellos. Y uno lee la historia y de todas maneras Elías es el héroe ahí. No hay ninguna crítica de parte de Dios en cuanto a la burla de Elías hacia los falsos profetas. Aquí en Habacuc 2, lo que tenemos en este capítulo, lo que acabamos de leer, es un canto de burla. Y se encuentra en la boca de Dios respondiendo a Habacuc en este punto de la conversación. Ahora, no es un canto que en un sentido que Dios está haciendo, sino que es Dios diciendo: las naciones que han sufrido a mano de Babilonia se levantarán para cantar este canto de burla, y de ahí Dios nos explica, nos describe cómo va a ser el canto de burla de parte de las naciones contra Babilonia. ¿Puedes creer que un canto de burla se encuentra en la Biblia y que Dios no solo lo aprueba, sino que es de Él mismo que tenemos los detalles del canto? Tú no enseñarías a tus hijos, no creo, así cantos de burla para burlarse de, por ejemplo, los chicos del barrio, los niños del barrio con los cuales no les va bien. Pero es algo muy claro aquí que Dios está animando a las naciones a que levanten su canto de burla contra Babilonia con el fin de burlarse públicamente de ellos después de su conquista. Mira el versículo 6. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él? ¿Qué tipo de refrán? De burla, sarcasmos, dice, contra él. Los términos ahí, en verdad, en el hebreo figuran 3 términos, y los 3 términos que solo se incluyen aquí, 2, refrán y sarcasmos,
tienen el fin de mostrarnos que este es un canto específicamente de burla y de sarcasmo contra las naciones, contra Babilonia. Y esto es de parte de Dios. Es posible que haya un aspecto de la naturaleza, del carácter de Dios, que no comprendes de manera profunda todavía. Quizá la pregunta es, ¿será posible que el Dios santo y bueno, el Dios de la Biblia, que Él puede estar aquí animando a las naciones que se burlan de otra nación? Y la respuesta es que sí. Entonces nos corresponde escudriñar el texto y profundizarnos más, porque si el Dios de la Biblia es así, nos corresponde entenderlo de manera más profunda. Nos encontramos aquí en Habacuc 2 en esta segunda conversación que Habacuc tiene con Dios. Esta segunda conversación comenzó en el capítulo 1, versículo 12. Habacuc se encuentra en shock, así totalmente sorprendido que en el plan de Dios Él quiere usar a Babilonia como su instrumento de juicio sobre Judá. Él cuestiona a Dios. ¿Cómo puede Dios usar a una nación más mala, 100 veces más mala que Judá, para castigar, para juzgar a Judá? Sí, él dice, ¿cómo es que los más malos vienen por encima de los que son más justos? La primera respuesta de Dios a Habacuc es que sí o sí, todo lo que Dios ha dicho en cuanto a que se levantarán los babilonios, sí o sí todo vendrá a ser como Dios ha dicho. Judá va a experimentar el juicio de Dios, y el instrumento que Dios ha elegido es la nación de Babilonia. Ahí, escuchando la primera respuesta de parte de Dios, que sí o sí estas cosas ocurrirán, Dios le da a Habacuc como un rayo de esperanza en Habacuc 2, versículo 4, y es que los justos sobrevivirán. Los justos vivirán ¿cómo? Por su fe. Y vino ese dicho, esa palabra de Dios como una afirmación poderosa a Habacuc, que los fieles, los justos, sobrevivirán el juicio, este juicio de Dios, confiando en Dios por su fe. Y recordamos la semana pasada a Daniel y sus 3 amigos, que por su fe ellos sobrevivieron este juicio de Babilonia, y aún ahí los 3 amigos de Daniel frente a Nabucodonosor, ahí sobrevivieron cuando Nabucodonosor los mandó a tirarse en el fuego ardiente ahí. Y la pregunta clave, aquí en este punto, la pregunta clave que la primera respuesta de parte de Dios deja todavía en el aire es: ¿qué de los babilonios? ¿Seguirán ellos para siempre conquistando y destruyendo a las otras naciones? Es decir, a esta duda de parte de Habacuc viene así en el corazón de Habacuc la duda: los justos vivirán por su fe, pero ¿qué de la justicia sobre Babilonia? ¿Sí? ¿Seguirán para siempre ellos simplemente haciendo lo que quieren y vivirán, morirán sin tener que enfrentarse a ellos al juicio de Dios? Los que son sí o sí más malos que los injustos de Judá.
Y la respuesta que Habacuc da, que Habacuc recibe de parte de Dios es que un día las mismas naciones que han sufrido a la mano de Babilonia se levantarán para cantar un canto de burla sobre Babilonia por toda la injusticia que sufrieron de parte de Babilonia. Quiero leer aquí los versículos 5 y 6 donde comienza nuestro pasaje. También el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, describiendo aquí a Babilonia, que no permanecerá. Ensanchó como el Sheol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Versículo 6. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos como él. Dirán, ay, y ahí comienza una serie de ayes. Aquí Babilonia se describe en términos de su embriaguez, su soberbia, versículo 5, su avaricia. Babilonia buscó juntar para sí todas estas naciones alrededor suyo. En realidad la naturaleza de políticamente buscar el engrandecimiento de un reino. En realidad los líderes políticos jamás serán saciados. Por eso en el versículo 5 dice que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Es inherente en la naturaleza de las naciones que buscan engrandecer su reino, que nunca serán satisfechos. Piensa en Hitler, en Europa en los años 1930 y 40. Buscando el engrandecimiento de su reino. Nunca iba a ser satisfecho Hitler. Babilonia, como cualquier otro reino político, como la muerte misma. Esa es la referencia, por eso se refiere aquí a la muerte. La muerte nunca llega a ser satisfecha. Siempre quiere más. Por eso es una imagen de la muerte que sigue matando. Nunca, la muerte nunca llega a decir, ya suficiente, los demás pueden vivir para siempre. No es así. Y así son los reinos políticos, nunca satisfechos, siempre deseando comer más, conquistar más, destruir más. Y entonces, el canto de burla de parte de las naciones que se levantan para ya cuando todo cambia y ahora las naciones conquistan de vuelta a Babilonia y cantan este canto de burla. La estructura del canto de burla, la estructura la podemos entender a base de 5 ayes. Se puede verlas, por ejemplo, en el versículo 6. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Versículo 9, otro ay, ahí comienza. Versículo 12, otro ay. 15, ay. Versículo 19, ay del que dice al palo despiértete, etc. 5 ayes. ¿Qué son estas ayes? Son anuncios de juicio o de lamento. En Mateo 23, Jesús anuncia 7 ayes sobre los escribas y los fariseos. Las ayes de Jesús ahí sobre ellos eran acusaciones de hipocresía, de maldad, anuncios de juicio sobre ellos. Y vemos algo muy semejante aquí. 5 ayes. Anuncios de hipocresía, de maldad y finalmente de juicio sobre ellos. Quiero que observen por un momento en qué consisten estas ayes aquí. Si la estructura
no es tan difícil ver. Cada aye tiene así un pasaje de 3 versículos. Por ejemplo, la primera aye viene aquí en los versículos 6 al 8, luego de ahí viene 9 al 11, luego 12 al 14, luego 15 al 17 y la última parte 18 al 20. Cada uno 3 versículos. ¿En qué consiste la primera aye aquí en los versículos 6 al 8? El título que podemos darlo ahí es Ay de los extorsionadores. Ay de los extorsionadores. Babilonia tomó a la fuerza lo que no era suyo. Despojaron a otras naciones. La ganancia que ellos recibieron de propiedades, de riquezas, era injusto. Su ganancia era injusta. Versículo 6, donde comienza la ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿Cuál es el juicio que cae sobre estos extorsionadores? La consecuencia, el juicio es que así como despojaron a otras naciones, serán ellos despojados por esas mismas naciones. Versículo 7. No se levantarán de repente tus deudores, se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Versículo 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay de los extorsionadores. La segunda ay es ay del arrogante, versículos 9 al 11. Lo que vemos aquí en los versículos 9 al 11 es que Babilonia buscaba la injusta ganancia con el fin de protegerse a sí mismo. El término ahí es su casa, de edificar para sí su propia casa, su propio reino, con el fin de ponerse en un lugar seguro para su propia protección. Sí, es la arrogancia de una nación buscando conquistar tanto para que nadie se pueda levantar contra ellos, para que tengan una seguridad, como una águila que construye su nido en la parte más arriba para su propia protección. Mira conmigo los versículos 9 al 11. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ese es el cuadro. La arrogancia de decir, yo me protejo. Una nación diciendo, vamos a conquistar para poder protegernos a nosotros mismos. Así era Babilonia. ¿Cuál es el juicio? El juicio es que la piedra y la madera de su propia casa, su propio reino, clamará contra ellos mismos. ¿Qué de la tercera ay aquí? Ay, versículos 12 al 14, ay del abusivo. Babilonia edificó para sí pueblos y ciudades en su imperio por medio del abuso de la sangre y la iniquidad. Versículo 12, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿Cuál es el juicio? El juicio es que laboran sin fin. Es decir, versículo 13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. El juicio es que con toda la conquista termina siendo todo en vano. Y en la historia de Babilonia vemos que hubo quizás 1 o 2 generaciones ahí y luego se levantó otra nación y todo el avance que Babilonia había ganado, según el libro de Daniel,
con la llegada con el rey Belsasar, en una noche perdieron todo. Es una maravilla ahí. Como los abusivos perdieron todo en una noche. Todo su labor en vano. Que de la cuarta ay aquí. Ay de los que avergüenzan y destruyen. Versículos 15 al 17. Ay de los que avergüenzan y destruyen. ¿Qué vemos aquí? Versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Ay de los que avergüenzan. Dios confronta a Babilonia porque ellos buscaban avergonzar a las otras naciones. El cuadro aquí es de Babilonia, hacerles tomar, beber a las otras naciones con el fin de avergonzarlos, a fin de exponer su desnudez. La imagen es vívida y discordante, fea. También vemos aquí, ay de los que destruyen. Babilonia es confrontada aquí por la destrucción de la misma naturaleza y aún los animales. Mire el versículo 17. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras, los animales, te quebrantará. ¿Por qué esto? Si los bosques del Líbano eran famosos en su tiempo. Aquí eran bosques llenos de animales, madera, animales. Y la confrontación de parte de Dios hacia Babilonia llega hasta ese punto. No solo el maltrato de los seres humanos, de las naciones, sino también de la misma tierra, aún los animales ahí. ¿Y cuál es el juicio? Que Babilonia será ellos avergonzados, expuestos. La gloria de Babilonia se convertirá en vergüenza, como ellos exigieron que los otros bebieron para embriagarlos y revelar su desnudez, para avergonzarlos. Ellos mismos tomarán la copa de la ira de Dios. Versículo 16. Tú has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Hay una última ay aquí, ay del idólatra, versículos 18 al 20. Babilonia confiaba en sus ídolos, en sus falsos dioses. Eran creaciones de madera, de piedra, de oro y plata. La confrontación de parte de Dios es que en aquellos ídolos no hubo espíritu dentro de ellos. No eran reales, verdaderos. ¿Cuál es el juicio que caerá sobre el juicio relacionado a ellos que caerá sobre Babilonia? Como sus ídolos no tenían espíritu dentro de ellos, como no podrían hablar, así también terminará Babilonia, como sus ídolos, en silencio delante del Dios de la creación, delante de su gloria y su santidad. Babilonia en pleno silencio. Versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Esa es la conexión ahí en los versículos 18 al 20. Y nos preguntamos, ¿por qué se encuentra todo esto en la Biblia? ¿Qué conexión tiene con mi vida? O si
Si vamos a ser muy prácticos, ¿por qué importa este pasaje? Uno puede decir, ok, Dios en la historia verifica que estas cosas ocurrieron, ok, pero ¿qué tiene que ver con mi vida, con mis luchas, con mi historia aquí en el año 2021? Y la respuesta es que este pasaje es de extrema importancia para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque nos muestra, plasma delante de nosotros en forma vívida 3 respuestas de parte de Dios a preguntas que son, por un lado, profundamente teológicas y por otro lado profundamente prácticos. 3 preguntas, quiero ser breve. La primera pregunta es esta. ¿Serán castigados los injustos? ¿Serán castigados? ¿Los injustos recibirán los injustos en toda la historia del mundo el castigo que merecen? Parece que con bastante frecuencia, a veces por periodos largos de tiempo, que los malos, los injustos, parece que no reciben las consecuencias, el juicio correspondiente a su injusticia. Pero es cierto, todo este pasaje nos cuenta como profecía, Dios animándole a Habacuc con la respuesta a esta duda. ¿Serán castigados los injustos? Babilonia, 100 veces más malo que los malos de los judíos injustos en Judá. Los babilonios más feroces, más malos. ¿Recibirán ellos la justicia correspondiente a su injusticia? La respuesta de parte de Dios es que sí. Llegará el día en que ellos serán castigados, recibirán todo lo que ellos hicieron, las consecuencias de lo que hicieron a las otras naciones. Por eso, por si acaso, es eso lo que da el sentido a que Dios no solo permite, sino que en un sentido es el creador de un canto de burla, porque la justicia demanda que Babilonia, en este caso, Babilonia sufre todo lo que ellos han hecho. Es en ese contexto que hay lugar para un canto de burla. En algún momento, eventualmente, finalmente, cada nación sufre las consecuencias de toda su injusticia. Y añado también, cada individuo en algún momento sufrirá las consecuencias de sus propias injusticias. Mira el versículo 16, la segunda parte, versículo 16. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti. Es referente al día del Señor, al gran día de juicio, cuando el cáliz o la copa del juicio de Dios caerá sobre los malos. Finalmente, todos los injustos en toda la historia del mundo tendrán que enfrentarse con el juicio del cáliz de la mano derecha de Jehová, la ira de Dios. Tendrán que enfrentarse a esa realidad, los malos y los injustos, quienes rechazaron a Dios y buscaron solo su propio bien, se pararán delante de Dios, versículo 20, en silencio, callados, en preparación para sufrir el juicio eterno de Dios. Mira,
Es por eso que tiene que haber un lugar llamado el infierno. Es por eso que como cristianos creemos en lo que la Biblia afirma, que existe un infierno. Tiene que existir un infierno. Tiene que haber un juicio último, un juicio final. Si simplemente morimos y dejamos de existir, ¿dónde hay la justicia? ¿Qué diferencia hay en esta vida entre la justicia y la injusticia si al final morimos y ya nuestras vidas no importan? La injusticia será castigado. Y eso satisface, no completamente, pero en cierto sentido, esa lucha en nuestros corazones de por qué los justos sufren tanto. ¿Serán castigados los injustos? Finalmente, la respuesta de parte de Dios, la respuesta que este texto nos da es que sí. Segunda pregunta. ¿Por qué la vida conlleva un sentido tan profundo de vanidad e inutilidad? ¿Por qué la vida conlleva un sentido tan profundo de vanidad e inutilidad? Es interesante para mí que en medio de este pasaje que Dios responde a esta pregunta, versículos 12 y 13. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. ¡Qué cuadro vívido de la vanidad de la vida, aún para las naciones y los reinos! Mira lo que dice el versículo 13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? ¿Qué? Que Dios permite que las naciones, que la gente, que aún los reinos grandes, que su trabajo es solo para el fuego, si edifican cosas que finalmente serán quemados. Las naciones se fatigarán en vano. Babilonia se levantó una generación, 2 generaciones, y de ahí todo se quemó en vano. Todo lo que habían conquistado, ellos mismos fueron conquistados por otra nación. Los persas se levantaron y ellos fueron conquistados de parte de los griegos de parte de los romanos. El reino romano conquistó de manera poderosa y por un tiempo más extendido, por mucho tiempo, pero ellos mismos finalmente perdieron todo con la venida de las tribus europeas del norte, insistiendo, conquistando, y el imperio romano desapareció. Hitler se levantó ahí diciendo que el tercer, que su reino iba a durar 1000 años. Duró 11 años y desapareció. Los incas, hace un promedio de 700 años atrás, conquistaron a las otras tribus ahí, dominaron por un tiempo un territorio tremendo, casi la mitad de Sudamérica. Y llegaron los hispanos, los españoles, y perdieron todo. La vanidad de la vida, la vanidad aún de los reinos que conquistan y son conquistados. Es en este contexto que vemos algo muy profundo, y quiero que miren la frase: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Y es que Él permite que las cosas ocurran así en la historia. O de manera muy personal, Él permite un sentido profundo en el corazón humano, en individuos. Ese sentir de vanidad, la vanidad de la vida. Hay todo un libro de la Biblia dedicado a ese tema, la vanidad de la vida, Eclesiastés.
Y lo que Habacuc afirma aquí es Dios lo permite. Él tiene un fin en permitir ese sentir en corazones humanos y en contexto grande en las naciones mismas. Esa vanidad de la vida tiene la intención de crear en el corazón nuestro un anhelo grande, un anhelo que en esta vida no encuentra una respuesta completa. No debes sorprenderte de que has vivido y seguirás viviendo con ciertos deseos toda tu vida insatisfechos. Esto es de Dios. Es difícil leerlo, es difícil aceptarlo, pero es de Dios. ¿Y cuál es su fin? ¿Qué es lo que Dios está cumpliendo con permitir que la vida ocurra así? Y es para mostrarnos la profundidad de lo que es que vivimos en un mundo roto, corrupto, y la profundidad de esa rotura en nuestros corazones humanos. ¿Cómo Dios lo hace? Dándonos un anhelo profundo de algo más allá, algo más grande, algo más profundo, algo que satisface de manera mucho más profunda, pero algo que no encontramos en este mundo. Y aquí entra preciso la frase de C.S. Lewis: si encuentro dentro de mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Este anhelo insatisfecho que existe en el corazón humano está ahí de parte de Dios. Él lo ha puesto ahí para empujarnos y ayudarnos a entender que Dios está haciendo algo más allá de este mundo. Y es que la historia no es cíclica, no es en vano. La historia nos apunta hacia algo. Mira conmigo el versículo 14. Si quiero leerlo en el contexto del versículo 13. ¿No es eso de Jehová de los ejércitos qué? La vanidad de la vida. Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Sí, este sentir de vanidad en el corazón humano está ahí para apuntarnos, para que miremos que un día Dios va a llenar toda la tierra con un conocimiento de su gloria. Como Lewis afirma, hemos sido hechos para otro mundo. No debemos esperar que en este mundo vamos a sentir una satisfacción completa. No debemos sorprendernos de que hay deseos por los cuales no hay una satisfacción en esta vida. Está ahí ese sentir de vanidad para apuntarnos a la vida que viene. Al día que Dios hace todo nuevo. Una nueva creación. Nuevos cielos y una nueva tierra. ¿Y cuál es la descripción que Habacuc da aquí? En ese día, la tierra, la nueva tierra, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La última pregunta, y es quizás la más práctica, y es aquí donde todo el pasaje apunta, y es: ¿se puede confiar en Dios? ¿Se puede realmente confiar en Dios? La última aye aquí tiene su enfoque en la idolatría de Babilonia, su tendencia, su hábito de confiar en sus propios ídolos, en los ídolos de su propia creación. ¿Cuál es la respuesta de parte de Dios? Versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra.
Tú y yo debemos confiar en el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque Él, objetivamente hablando, es el Dios de la historia. Es el Dios soberano sobre todo el curso de la historia de la humanidad. Y la única respuesta apropiada frente al Dios de la historia, al Creador verdadero, es callarnos delante de Él y adorarlo. Es decir, el silencio aquí de callar es para adoración. Estoy en silencio delante de Él y su gloria. Cuando tengo una visión de Él, cuando Dios toma mi atención de alguna manera, quizás en un momento de oración, quizás después de un sufrimiento profundo, quizás leyendo un pasaje bíblico como sea, Dios me llama la atención y termino en silencio con los ojos de mi corazón mirando a Dios en su gloria. Y el silencio es paralelo con adoración. Mi silencio es un tipo de adoración, porque es reconocer su grandeza frente a mis debilidades. Eso se llama adoración. Y ahí la adoración verdadera, profunda, viene de que en mi silencio reconozco no solo que es santo y grande, sino que también puedo confiar en Él. Debes confiarle, porque Él es el Dios sobre toda la historia. Pero debes confiar en Él también, porque el Dios soberano sobre el curso de la historia dirigió los detalles de la historia, incluyendo ahí la venida de Él mismo. Dios involucrándose de manera física, carnal, en la historia. Tomó cuerpo humano. Vivió físicamente en este mundo, entendiendo, conociendo los sufrimientos y los gozos de esta vida, caminando, comiendo, durmiendo, cantando, hablando. Él mismo se metió en la historia. Tomó carne humana con el fin de morir en nuestro lugar. Debes confiarle, porque Él no solo es el que dirige el curso de la historia, sino es el que vino para dar sentido a la historia, para morir en nuestro lugar y resucitó de la muerte para darnos una vida nueva. Esperamos el día que los que somos creyentes en Él, que podamos estar en su presencia. Y por si acaso, para siempre, por si acaso, el silencio no permanecerá para siempre. Es interesante que Apocalipsis habla, ahí Juan, viendo el futuro, habla de un silencio, pero es interesante que dura 30 minutos. 30 minutos de silencio es largo. Si fuéramos, por ejemplo, en este momento, simplemente parar y esperar en silencio por 30 minutos, te parecería muy largo. Pero es solo 30 minutos ese momento, ese silencio en el cielo. ¿Por qué? Porque luego habrá una eternidad, no de silencio, sino de otro tipo de adoración, que es gozo y canto y comunión y mucho más. Esperamos el día que Dios nos lleve a ese punto. Puedes confiar en Dios, porque es el Dios soberano sobre el curso de la historia. Y es el Dios que vino en la historia a morir en nuestro lugar. Espero que toda tu confianza esté en Él. Dios, gracias por este pasaje.
y las respuestas que nos da a estas preguntas profundas. Ayúdanos a creerte, confiarte y nunca dejar de seguir confiando en ti. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Que Dios te bendiga.